Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pamela, curso el 4º año del profesorado en educación primaria. En este caso, debido al contexto de pandemia y a la situación de no presencialidad, saludo por este medio a la profesora Yamila Verón, docente a cargo del Seminario de Sexualidad Humana, y a quienes integran la mesa examinadora de dicho seminario. Voy a presentar algunos conceptos fundamentales trabajados en el área, comenzando por ESI, entendido como Educación Sexual Integral, que se establece en la ley número 26.150, donde afirma que todas las escuelas deben garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir una educación sexual integral. Aquí tenemos 5 ejes que configuran la ley mencionada, número 26.150, que hacen referencia en primer lugar a una perspectiva de género, a una valoración de la afectividad, de las emociones, de los sentimientos, a un respeto por la diversidad, por la heterogeneidad y en último lugar al cuidado del cuerpo y por supuesto al derecho que tienen los niños, ¿sí?, de recibir una educación sexual integral, entendida esta desde los distintos aspectos en los que se trabaja en la ley. En primer lugar, tenemos aquí el concepto fundamental de género. En cuanto al género, podemos decir que es una construcción social que tiene que ver con la división binaria del sexo biológico. División binaria que hace referencia a un ser hombre y a un ser mujer. Con respecto a la identidad de género, también hace referencia a la vivencia de cada uno de los géneros, cómo una persona se siente, cómo se identifica, cómo se conoce, cómo no tiene nada que ver con el género biológico, con el sexo biológico, sino más bien con una razón de comodidad, cómo se identifica. En cuanto al sexo biológico, es el sexo con el que nacemos, ya sea con pene o con vagina, ¿sí? En cuanto a la expresión de género, tiene que ver a la forma en que nos presentamos, a la forma de vestir, a la forma de relacionarnos con los demás, a la forma que tenemos de mostrarnos hacia el mundo. Bien, podemos sentirnos cómodos vistiéndonos de determinada manera, con determinada vestimenta. Y con respecto a la orientación sexual, hace referencia a la atracción física entre dos personas. Puede generarse una atracción de hombre a mujer, en ese caso el concepto es heterosexual, o atracción entre personas del mismo sexo, como lesbianas y personas también que tienen un gusto por ambos sexos. En ese caso se habla de una diversidad sexual que es profundamente respetable también, pero hace referencia a la persona bisexual. Bien, también en el seminario de sexualidad humana abordamos el concepto y los distintos métodos anticonceptivos. En primer lugar, quisiera destacar el concepto adolescencia como concepto fundamental desde el cual se desprenden los demás contenidos abordados acerca de los métodos anticonceptivos. ¿Qué es la adolescencia? Es un periodo de transición de la niñez a la adultez. En este proceso se producen cambios, ya sea psicológicos, como físicos, hormonales o corporales, donde el adolescente va modificando también
su aspecto social, ya que se va volviendo un poco más independiente de la familia, se adapta al grupo de pares y es en este momento, en este periodo, donde es necesario explicarle o darle a conocer determinadas informaciones que tienen que ver con los métodos anticonceptivos. En este apartado vamos a ver cada uno de los métodos anticonceptivos y vamos a responder a preguntas: ¿por qué cuidarnos? ¿Cómo cuidarnos? Y qué métodos son los más utilizados o tal vez los más aconsejados de acuerdo a las circunstancias o de acuerdo a las características de cada uno de ellos. A la hora de enseñar acerca de los métodos anticonceptivos, surge, como hemos dicho, un primer interrogante. ¿Por qué debemos cuidarnos cuando mantenemos relaciones sexuales? El adolescente se hace esa pregunta y también la hace al docente, y el docente debe estar preparado, ¿sí?, para dar una respuesta que sea valedera y que tenga peso a la hora de enseñar acerca de los métodos anticonceptivos. Entonces, ¿por qué debemos cuidarnos? Para decidir sobre el propio cuerpo, y no solo para cuidarse a uno mismo, sino para cuidar al otro con responsabilidad. También es necesario aquí destacar que la procreación debe ser un momento donde uno esté preparado para formar una familia y el momento debe ser el indicado, cuando uno crea conveniente. Por eso debemos cuidarnos al mantener relaciones sexuales. Entonces, es necesario que el adolescente sepa que está expuesto a situaciones de riesgo cuando no utiliza los métodos anticonceptivos de manera eficaz a la hora de mantener relaciones sexuales. ¿Cuáles son estas situaciones de riesgo? Gestación no deseada, riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual. También pueden formalizar una relación afectiva forzada, aún no estando preparados, debido a las circunstancias. Una vez respondida la pregunta inicial, ¿por qué debemos cuidarnos?, el adolescente pregunta cómo hacerlo, cómo debemos cuidarnos. Y en ese momento el docente debe tener preparado esta grilla, ¿sí?, de respuestas. La elección del método depende de la edad, del momento evolutivo, del deseo de la pareja de participar en esa elección, del comportamiento sexual de esa pareja, de los riesgos y beneficios que brinda cada método y de los factores socioculturales, es decir, del entorno. Vemos cada uno de ellos. Es así como comenzamos a conocer cada uno de los métodos anticonceptivos. En primer lugar, tenemos una división fundamental. Dividirlo de acuerdo a métodos naturales o de planificación natural familiar o métodos artificiales. Dentro de los métodos anticonceptivos naturales encontramos el coito interrumpido y el ritmo o calendario. El primero, el coito interrumpido, consiste en retirar el pene de la vagina al momento de la eyaculación, pero este es un método de muy alto riesgo, ya que antes de eyacular el pene elimina un líquido que contiene espermatozoides. Por lo tanto, está capacitado para fecundar. El método del ritmo o calendario consiste en registrar los ciclos menstruales para identificar los días fértiles de la mujer.
En estos días fértiles la mujer corre mayor riesgo de contraer un embarazo. De esta manera se evita mantener relaciones sexuales durante estos días fértiles. Pero este método de ritmo o calendario posee también sus desventajas, ya que es muy difícil determinar en mujeres cuyo ciclo menstrual es irregular. Resulta un poco más complicado determinar cuál es el momento de la ovulación. Otro método anticonceptivo utilizado es el del moco cervical. Este líquido es un líquido transparente semejante a la clara de un huevo que se encuentra en la cavidad del útero, en la terminación del útero, y le indica a la mujer que está ovulando. Durante este proceso de ovulación debe evitar mantener relaciones sexuales. El método anticonceptivo de lactancia materna consiste en amamantar al bebé por lo menos cada 3 horas a partir del nacimiento. De esta manera disminuye la posibilidad de ovulación. Pero este método también presenta sus desventajas. ¿Por qué? Por la disciplina y por la imposibilidad a veces de reducir la espontaneidad sexual. La propuesta de educación sexual integral presenta objetivos fundamentales. En primer lugar, incorporar a la cartelera educativa la enseñanza de la educación sexual integral. En segundo lugar, promover actitudes responsables frente al tema de sexualidad. Y en tercer lugar, reconocer y prevenir los problemas relacionados con la salud, en particular la salud sexual. Entonces, presento en este apartado un trabajo acerca de las enfermedades de transmisión sexual. En este caso, presento las características de la enfermedad y también sus síntomas y tratamiento. En primer lugar, determinamos qué son las enfermedades de transmisión sexual. Podemos decir que son infecciones que se producen en una persona y que pueden trasladarse de una persona a otra en raros casos, o mejor dicho, en determinados casos. Los organismos, bacterias, virus o determinados parásitos son aquellos que se encuentran en la sangre o también en el semen o los fluidos corporales. De esta manera pueden trasladarse fácilmente de una persona a otra. Pero también estos virus, bacterias o parásitos pueden transmitirse de manera no sexual, por ejemplo, de una madre a su hijo, durante el embarazo o parto o a través de uso de jeringas descartables compartidas. Como dijimos, estas enfermedades de transmisión sexual son desarrolladas por parásitos, virus o bacterias, y en este caso juega un papel fundamental la actividad sexual en cuanto a la propagación de estas enfermedades. Algunas de estas enfermedades son clamidia. Es una infección bacteriana que se cura fácilmente con antibióticos y su transmisión es a través de la vía sexual, a través del sexo anal, vaginal u oral. La bacteria se encuentra en el semen, en el líquido preeyaculatorio, en las secreciones vaginales y puede infectar el pene, la vagina, el ano o incluso la garganta o la uretra. En cuanto a las verrugas genitales, son causadas por el virus del papiloma humano. Son molestas, pero pueden ser tratadas con facilidad. Estas verrugas
aparecen en la piel que rodea los genitales y pueden contagiarse de piel a piel durante la actividad sexual, aunque también pueden contagiarse aún sin penetración. La gonorrea también es una infección bacteriana común que puede tratarse con antibióticos, se propaga a través de las actividades sexuales y algunas personas que la portan no se dan cuenta que tienen esta infección porque son infecciones que no presentan síntomas. Provoca llagas en el área genital que no son dolorosas, pero pueden ser contagiadas fácilmente de una persona a otra. Esta enfermedad se puede combatir usando condón o preservativo o evitando relaciones sexuales sin protección. Como conclusión final y como futura docente, rescato la habilitación de un espacio o una ronda de diálogo donde se pueda compartir, si no se puede un mate, pero sí que se pueda compartir información, reflexiones, experiencias. Hasta aquí mi trabajo acerca de las enfermedades de transmisión sexual.